Buenas, bienvenidos al canal. Este fin de semana tenemos fin de carreras. Jugamos en casa, Gran Premio de Cheste, MotoGP, donde tendremos muchas carreras, más carreras, fiesta, ruta, comidas y de todo. Esperemos que os guste el capítulo y vamos a ello. Empezamos con Moto 2. Ayer, súper simpático. Ayer hubo la pit lane World, le llaman, y que se pasean ahí con los aficionados para poder saludar a pilotos, ver los boxes, hacer fotografías en las motos. Después salió Pedro Acosta. Hubo una chica ahí enfrente de Hola, Montera, ¿de qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tendrá que salir de algún vídeo? Estamos en la categoría de Moto 2. Hemos empezado con Moto 3, estamos en la categoría intermedia y continuaremos con Moto GP a partir de las 10:45. Y a partir de ahí va a tirar todo seguido. Arbolino que se planta segunda. El piloto italiano. Sube a la 11ª posición y va a llegar a séptimo. Todos los pilotos de Linde, gas, Martín. Pasar por delante de boxes en esta recta principal. Va a ser ya las
Dixon, que podría mejorar algo, pero aún está lejos. Dixon en línea de meta, también Ogura, ha mejorado para Sainz, pero está fuera de la Q2. En la 17ª posición tampoco Arrancamos MotoGP. Ha salido Zarco, ha salido Viñales, Morbidelli, Bastianini, Fernández, Nakagami, ha salido todos menos Savadori. Ese número 32, Lorenzo Savadori, que sería el piloto que sustituye a Miguel Oliveira. Por lo tanto, hoy tenemos el tío. Pole. Buen comisario. En vez de bandera amarilla, saca la verde. Toca los cojones. Va a intentar a ver si se coloca en la primera posición. Primer parcial muy bueno, segundo parcial aún mejor. Y medios, y ese es un tipo de Cuatro minutos de mejorado Morbidelli, habíamos dicho Antonio. A ver los espectadores, vamos a animar esa manera. Que se está jugando el mundial. Mejor
Jorge Martín. Mira, ya tenemos una salida de pista. Ahí animando en la recta de contrameta. Los dos jugadores a la derecha. Espargaró, Rins por Espargaró y Salvadori. De momento estos serían los pilotos que se irían a la pilotos de MotoGP, importantísimo esta sesión de entrenos que se llama Practice. Y aquí es la única que está en juego. Cuál se clasifica para la Q1, cuáles para la Q2. Ahí está tirando ahora. Maverick Viñales se puede poner por delante. Bagnaia está mejorando. Le queda esta vuelta, ha mejorado, pero continúa en el puesto 14, claro, no sube en la clasificación. Está Alex Márquez ahora en la zona de peligro, es décimo, detrás de él Quartararo, se la tiene que jugar ahora Bagnaia. A lo adelante la mano, ¿Se ha caído? ¿se ha caído? Carlos Fernández, Carlos Pagano. Definitivo, pasa por la Q1 definitivo. Empezamos segundo día. Saludito a la prensa. ¿Qué pasa? Resultado para la sprint. Resultado para la sprint. Martinator primero. Martinator, tope. No está cómodo de momento en esta tercera sesión de practice en el apartado de Moto2. Vamos a ver Sergio García.
Ahí vais a abrir. Esto es el kit de supervivencia de un gran premio. Bocadillo. Y la neverita llena. ¡Yuhu! Los tres primeros clasificados en la etapa rally toman los que le van a ir los protagonistas, las últimas declaraciones que había sido el más partido, recordemos, en la Q2, se ha clasificado para estar en esa Q2 y al final saldrá séptimo, será el primero de la primera línea. La primera línea que fue Baker, Sasaki, Alonso, la sexta. Vamos a escuchar a Onchu como tercera. Ahí lo tenemos. Dennis, congratulations, you're battered, bruised. Acabamos de comernos el bocadillo ahora. Y ahora va la carrera. Vamos a ver cómo llega. Ahí está. Ahora, pero que bien. La primera curva del circuito. No se oye. Ahí está. Qué fuerza. Ahora sí que salimos, Ahora en la grada verde. Gastuca. Vamos arriba. Recta. Buenas, perfecto. Esta sigue un ensayo por encima de Operis de Reyes. Mañana, esta ser mañana. Oye, va a llegar a los de Marcos preparados. Arriba los Márquez. ¡Vámonos! Sigue. Seguimos en ese segundo. Sí, señor. Sí, pues ahí está. El mejor tiempo para la segunda línea. Vamos KTM sobre el lado de ahora. Mejor tiempo. Los campeones. Ahí está Chuck Miller. En segunda fila, posición número 5 para el dorsal 33. Para KTM de fábrica. Por detrás. De verdad. Alex Márquez,
primera vez que se esas primeras referencias con Jorge Martín, que ya está arriba, ¿eh? Bueno, Jorge Martín. Comienza la sprint. Tienen que sentir que corren en casa, que corren en Ricardo Tomo. La última carrera del año, el gran premio decisivo, donde saldrá el campeón entre hoy y mañana. La posibilidad de Lo tiré. ¡Vamos!
Fíjate, verás. El primero de rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora pasa. ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí.
¡Vamos! Mañana el título es nuestro. Si soplamos todos a la vez lo tiramos. Vaya carrera. A 14 puntos. Carrerón. A 14 puntos. Vaya tela. Es lo que hay. Estas son las carreras. Son Goku KTM.
después del circuito nos toca un poquito de feria. Pero no vamos a comprar porque ya tenemos una, entonces no vale la pena. Ya veremos, ya veremos. Vamos a ver. ¿Te gusta una o no? La SX que hay por ahí. Ahí no hay ninguna SX. Ahí hay una SX. ¿De qué? La ninja. Ninja, esta vez también es Ninja. ¡Hija! Pero esta no vale. ¿Por qué no vale? Esa es la mejor marca que hay. Kawasaki. Kawasaki. Este sí. Eso sí. Este sí. En mate. A ver, mírame, ¿eh? Mírame, ¿eh? Que se la paso tu madre, mírame, que se la paso tu madre. Haz una foto. A ver, Sensei, mírame. Mira, mira. Una foto. Parrut, esta es Parrut. Mira, la de Juan Carlos Puerta. Libby. ¿Luces?
sea, esta es la que tiene Frank, Aquí me compré yo las botas. la de verano. Un churro de ar. Chulas. Pues estos son 20.500. la mitad que una GS. Ya que llanta. Esta que tengo yo en el RAID 2. La cosa. Ya, vale. El saldo de BMW. ¿Dónde? Ahí. Ya, pero está mola porque está equipada. ¿Esto que es la zona prohibida? Es que no me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta? Es una moto mierda. Vamos a hacer una review de la 1300. Cierre centralizado, luces interiores, ¿para qué tanta mierda? ¿Una moto mierda que vale una pasta? No. Pues nada, no es BMW. Feísima. A la marcha, con lo que acabo nos sobra. Bueno, vamos a seguir con las pagamarcas. Por aquí se paga la marca. ¿Cómo?